Objetivos versus deseos. Soy el susurro en el viento y estaré allí hasta el final. Para que el tiempo que compartimos sea más productivo, prepárate con un cuaderno o libreta y un bolígrafo para tomar notas sobre las escrituras que discutiremos en este diálogo celestial. El asesoramiento del discipulado es el proceso en el que dos o más personas se encuentran juntas en la presencia de Cristo, aprenden cómo la verdad de la palabra de Dios puede liberarlos y así son capaces de adaptarse a la imagen de Dios mientras caminan por la fe en el poder del Espíritu Santo. Debido a que nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección, hemos sido transformados en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Ahora, por ese cambio somos parte de una nueva comunidad de fe. En este cambio hemos salido de la comunidad de las tinieblas a la comunidad de luz de Cristo y ahora poseemos un nuevo poder de dominio propio en nuestras vidas. Esto se expresa claramente en Romanos capítulo 6, versos del 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 6, versos del 5 al 7. Como hemos pasado de muerte a vida, debemos dar gracias a Dios con gozo en nuestros corazones. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1 versos del 12 al 14. Por la gracia y por la fe, las palabras de Dios se convierten en nuestra segunda naturaleza. ¿Hace Dios una distinción entre una meta y un deseo? Sí, creo que sí. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel capítulo 18, verso 32. Es el deseo de Dios que todos nos arrepintamos para vivir, pero no todos lo harán. Juan escribió, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 3. Conocemos significa en el contexto bíblico tener una relación con Dios. Ciertamente la integridad, la soberanía y el éxito de Dios no dependen de si pecamos o no. Dios no ha bloqueado nuestros objetivos. Es el deseo de Dios que todos se arrepientan, aunque no todos lo deseen. Entonces, ¿tiene Dios algunas metas genuinas, resultados específicos que no se pueden bloquear? Alabado sea el Señor. Sí, por ejemplo, Jesucristo regresará y nos llevará a casa, al cielo, para estar con Él para siempre. Sucederá. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan capítulo 14, versos del 1 al 7. Antes de su regreso al cielo, Jesús dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado,
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versos del 8 al 11. Satanás será arrojado al abismo. Cuenta con ello. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3. Estos no son deseos que pueden ser frustrados por la naturaleza voluble de una humanidad caída. Lo que Dios ha decidido hacer, lo hará. Cuando comiences a alinear tus metas con las metas de Dios y tus deseos con los deseos de Dios, librarás tu vida de mucha ira, ansiedad y depresión. La ama de casa que quiere una familia feliz y armoniosa está expresando un deseo benigno y misericordioso, pero no puede garantizar que vaya a suceder. Su objetivo es convertirse en la esposa y madre que Dios quiere que sea. La única que puede bloquear esa meta para su vida es ella misma. Ella puede objetar: pero ¿qué pasa si mi esposo tiene una crisis de mediana edad o mis hijos se rebelan? Ese tipo de problemas no están bloqueando su meta de ser la esposa y la madre que Dios la llamó a ser. Tales pruebas seguramente pondrán a prueba su fe. En todo caso, las dificultades en la familia deben fomentar aún más su compromiso. Si su esposo alguna vez necesita una esposa piadosa y sus hijos una madre piadosa, es en tiempos de problemas. Las dificultades familiares refinan su meta de ser la mujer que Dios quiere que sea. El pastor cuyo éxito y sentido de valor se basan en su objetivo de ganar su comunidad para Cristo, tener el mejor ministerio juvenil en la ciudad o aumentar la donación a las misiones en un 50%, se dirige a una caída. Estos son deseos que vale la pena, pero ningún pastor debe considerarse un éxito o fracaso basado en si se logran o no. Su objetivo es ser el pastor que Dios lo llamó a ser. Ningún miembro de su iglesia o comunidad puede bloquear esa meta. Ahora, la meta como discípulo cristiano es convertirse en la persona que Dios te llamó a ser. Tenemos un enemigo común cuya misión en la vida es tratar de impedir que tú y yo logremos nuestro objetivo. Su nombre es Satanás, que significa el que se opone. Sin embargo, tenemos las promesas de Dios para nuestra ayuda. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué capítulo 1, verso 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, como que Él es de Cristo. Así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Segunda de Corintios capítulo 10, versos del 4 al 8. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Satanás es nuestro enemigo, pero Dios Todopoderoso es nuestra fuerza y nuestra defensa. Ya debería ser obvio que la meta básica de Dios para tu vida es el desarrollo del carácter, convertirte en la persona que Dios quiere que seas. La santificación es la meta de Dios para tu vida.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 5. Nadie y nada en el planeta Tierra puede evitar que seas la persona que Dios te llamó a ser. Ciertamente muchas distracciones, desvíos, decepciones, pruebas, tentaciones y traumas vienen para interrumpir el proceso. Todos los días luchas contra el mundo, la carne y el diablo, cada uno de los cuales se opone a tu éxito para ser la persona de Dios. Pablo enseña que las tribulaciones que enfrentamos son en realidad un medio para lograr nuestro objetivo supremo de madurez. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5. Para entender esto mejor, necesitamos verlo a través del lente de la gracia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, versos del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en buena estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seamos pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros,
Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 28. Este pasaje de las Escrituras de Primera de Tesalonicenses es otro lente de gracia. Otro lente de gracia es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 13. ¿Has notado la promesa de la gracia de Dios? Una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué pasaría si le creyéramos? Una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí no hay ciencia de cohetes. No necesitamos llamar a la NASA para explicarnos la gracia de Dios. ¿Qué pasaría si le creyéramos? Una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Santiago nos ofrece similar consejo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, versos del 2 al 5. La palabra exaltar significa alegría aumentada. Estar bajo tribulación significa estar bajo presión. Y la perseverancia significa permanecer bajo presión. Perseverar a través de tribulaciones da como resultado un carácter probado, que es la meta de Dios para nosotros. Supongamos que una esposa cristiana pidió ayuda porque su marido acababa de dejarla. ¿Qué clase de esperanza podrías darle? Dirías: no te preocupes, cariño, lo recuperaremos. Ese es un deseo legítimo, pero es un objeto equivocado que podría conducir a la manipulación y el control. Los intentos de manipularlo para que regresar pueden ser el mismo tipo de comportamiento de control que hizo que se fuera en primer lugar. Sería mejor decir: te ayudaré a superar esta crisis, perseverancia, para convertirte en la persona que Dios quiere que seas, carácter probado. Si no te has comprometido a ser la esposa y la madre que Dios te ha llamado a ser, o el esposo y el padre que Dios te ha llamado a ser, ¿verdad? No puedes cambiarlo, pero puedes cambiarte a ti mismo, que es la mejor manera de recuperarla de todos modos. Incluso si no vuelve, puedes pasar por esta crisis con carácter probado, que es donde reside la esperanza. Ella o él pueden preguntar con razón: ¿y si el problema fuera 90% suyo, el suyo? Ella no tiene ningún control sobre eso. Al comprometerse a cambiarse a sí misma, está lidiando responsablemente con lo que puede controlar. Su transformación puede ser solo la motivación que su esposo o su esposa necesita para cambiarse a sí mismo y restaurar la relación.
Las pruebas y las tribulaciones revelan metas equivocadas, pero en realidad pueden ser el catalizador para alcanzar las metas de Dios para nuestra vida, que es nuestra santificación. El proceso de conformarse a su imagen. Durante estos tiempos de presión, nuestras emociones levantan sus avisos de advertencia, señalando metas bloqueadas, inciertas o imposibles, basadas en nuestros deseos en lugar de la meta de Dios, de carácter probado. Alguien puede decir, mi matrimonio es desesperanzador, y luego tratar de resolver el problema cambiando de pareja. Si crees que tu primer matrimonio es desesperanzador, ten en cuenta que los segundos matrimonios están fallando a un ritmo mucho más acelerado. No estoy diciendo aquí que usted tiene que vestirse con el vestido de martirio si usted está en un ciclo sin parar de abuso y negligencia de su cónyuge. Todo el mundo merece el derecho a ser respetado y amado, especialmente cuando se trata de la santidad del matrimonio. Otros piensan que sus trabajos o iglesias son inútiles, así que cambian de trabajo, solo para descubrir que su nuevo trabajo o iglesia es igual de desesperanzador. Deberían esperar y crecer. Ahora, puede haber momentos legítimos para cambiar el trabajo de iglesias, pero si estamos huyendo de nuestra propia inmadurez espiritual, nos seguirá donde quiera que vayamos. Hay una manera más fácil de ser la persona que Dios desea que a través de tribulaciones duraderas, créeme. He estado buscando una, debo decir honestamente, sin embargo, que han sido los tiempos oscuros y difíciles de prueba en mi vida que me han llevado a donde estoy hoy. Necesitamos experiencias ocasionales en la cima de las montañas, pero el suelo fértil para el crecimiento siempre está en los valles de la tribulación, no en las cimas de las montañas. Pablo dijo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo, capítulo 5, verso 8. Observa que si haces esa meta, entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo en lugar de depresión, paz en lugar de ansiedad y paciencia en lugar de ira. ¿Cuál es tu objetivo y común denominador como cristiano? En la parte superior de tu lista de tareas pendientes dice, para llegar a ser la persona que Dios me llamó a ser. Junto al conocimiento de Dios, el conocimiento de quién eres es con mucho la verdad más importante que puedes poseer. La principal estrategia de Satanás es distorsionar el carácter de Dios y la verdad de quienes somos en Cristo. Sin embargo, no puede cambiar a Dios y no puede hacer nada para cambiar nuestra identidad y posición en Cristo. Sin embargo, si nos puede hacer creer una mentira, viviremos como si pensáramos que nuestra identidad en Cristo no es verdadera. Si Dios lo permite, los veré a todos la próxima semana. Pero antes de irme, deseo invitarlos a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ora conmigo. Padre, reconozco que tengo un problema que me separa de ti y que este problema es pecado. Pero también reconozco que tu palabra me revela, por mi bien hiciste que Jesús fuera pecado, que no conocía el pecado para que en él pudiera llegar a ser la justicia de Dios. Reconozco que es la solución para mi problema. Por favor, ayúdame a convertirme en tu justicia. Dios, me arrepiento de mis pecados. Jesús, entra en mi corazón y a través de tu gracia cambia y salva mi vida. Ayúdame a nacer de nuevo. Reconozco que tu palabra dice, ven ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque tus pecados son como escarlatas, serán tan blancos como la nieve. A pesar de que son rojos como el carmesí, se convertirán como en blanca lana. Oro en el nombre que está por encima de todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Si sinceramente oraste esa oración conmigo, has nacido de nuevo. Encuentra una Biblia, comienza a leer el Evangelio de Juan. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo te guiará a través de la sabiduría de este libro. Encuentra una iglesia que enseña que Jesús es Salvador y Señor y que vendrá pronto. Y enseñe que el amor es el sello de la verdad cristiana. Y finalmente ora. La oración es saber hablar directamente a Dios como es tu mejor amigo.
Amados, si Dios lo permite, nuestra santa conversación continuará el próximo viernes. Hasta entonces, a todos, paz y gracia por medio del Espíritu Santo. Y antes de irme, yo vivo en la ciudad de San Antonio. Si tú vives en la ciudad de San Antonio y estás buscando un lugar donde adorar a Dios, te invito a que visites mi iglesia. Mi iglesia está localizada en el 1902 de la Vance Jackson Road en San Antonio, Texas. Mándame un mensaje en el inbox en el Facebook. Si deseas congregarte y adorar con nosotros, te vas a sentir como si estuvieras en tu propia casa. Te vamos a tratar con amor y cariño y con amor de Dios. Envíame un mensaje y nos comunicamos para reunirnos para que adores con nosotros en la iglesia. Que el Dios esté contigo, gracia y paz por medio del Espíritu Santo.